Descubre el poder de tu propia transmutación. Cuando recuerdas tu origen, despiertas al alquimista que vive en ti. Enciende tu fuego. Estás en alquimia. Ustedes en este nuevo programa de su programa Alquimia. Esta su servidora Catalina Espinosa, como ustedes ya conocen, sábado a sábado en esta transmisión de este programa Alquimia, que es un programa que no necesariamente está hecho para los oídos físicos, sino realmente para los oídos del alma. Este es un espacio para recordar las cosas que hemos olvidado, las verdades sutiles, los saberes del corazón, pero sobre todo en temas que nos lleven a recordar que quiénes somos, para qué vinimos y cuál es nuestro propósito aquí, en este plano, en esta existencia que le llamamos el planeta Tierra. Cada encuentro es una chispita que enciende una memoria profunda del ser. Así es que bienvenidos y bienvenidas a esta alquimia transmutación del ser. Hoy con un tema maravilloso, cuerpo, conciencia y fermentos, el poder de lo invisible. Así es como yo lo transmuto y lo siento ahora, con una súper gran invitada. Y como siempre, voy a empezar abriendo el contexto, invitándoles, por favor, que nos hagan conocer al respecto de sus preguntas, sus inquietudes, y también nos dejen saber esos likes, compartan a quienes ustedes consideren que esta información es importante. Y eso es muy importante. Como les he dicho algunas veces, vamos a armar un pequeño ejército de alquimistas. Todos nosotros estamos viviendo estas experiencias y si ustedes colaboran con el servicio que estoy haciendo yo de compartir con más personas que sepan que existe este programa y que hay temática que puede ser abordada. Bueno, sin más, empezamos como siempre con el cuento de la semana y enseguida le doy paso a nuestra querida invitada, yo les presentaré con ella y ahí estamos. El cuento de la semana se llama La Revolución Invisible. Había una vez una mujer que se llamaba Lía, que buscaba respuesta en las estrellas, en los libros sagrados y en las montañas más altas. Quería despertar, encontrar su propósito, elevar su energía. Meditaba, hacía ayunos y hablaba con las plantas y los planetas, pero aún así algo de ella no se había logrado despertar, como si su alma quisiera volar, pero su cuerpo no dejaba que despegara. Una noche, mientras soñaba, una anciana le apareció envuelta en vapores muy cálidos. Llevaba un frasco de vidrio en sus manos. Le decía, tanto buscar en el cielo y olvidaste mirar en tus entrañas, le dijo la anciana. Lo divino también se fermenta. Lía despertó confundida, pero algo en su cuerpo le guió. Fue a un mercado sin entender bien para qué era lo que llevaba y se compró un repollo, jengibre y sal. Ese día comenzó su primer frasco de chucrut y con él empezó una pequeña revolución. Cada día lo miraba, lo olía, escuchaba sus burbujas. Comenzó a sentir que algo se movía dentro de ella, no solo en su digestión, sino también en su forma de estar presente. Ya no comía apurada, ni se olvidaba de beber agua. Empezó a honrar su cuerpo, no como un obstáculo, sino como un templo viviente. Y esto realmente nos hace un preámbulo para todo este mundo invisible que vamos a conversar hoy, justamente con Yadrit Bustos. Hola, mi querida Yadrit, ¿cómo estás? Hola, Ahora ay, sí, ahora sí. Cata, todo muy bien, justamente agradeciendo este impulso de esta apertura de venir a compartir aquí contigo, porque justamente el tema de hoy es algo que me está tocando también a mí personalmente. Por mucho que uno a veces pueda manejar un tema, también pasa por el cuerpo y por la propia experiencia. Entonces hoy vengo a compartir un poco más desde ese lugar de sentirlo uno mismo, ¿no? Lo que produce en el cuerpo estos probióticos y prebióticos de lo que vamos a hablar hoy, pues. Y es hermoso porque, como comenté un poquito, bueno, primero esto que acabas de mencionar, yo creo que es uno de los factores importantes de esto que conversé al inicio, de este compartir, porque muchas veces dentro de este plano tierra nos sentimos separados del resto y es más, eso es uno de los acuerdos, el haber olvidado que todos venimos de una sola fuente y que estamos conectados, ¿cierto? Sin embargo, esto que tú acabas de decir ahora muestra que realmente hay una conexión, hay una unicidad, porque tú estás
de hecho, en Venezuela, yo estoy acá en Ecuador, y muchos de nuestros oyentes están en diferentes países del mundo. Sin embargo, el momento que nos juntamos, tú me acabas de decir, mira, tú llegaste en un momento en el que justamente esto que yo ya conozco me había empezado, había aflorado, estaba así como a flote, y es como ese impulso para retomar aquello que yo dejé pospuesto. Y es hermoso, porque para eso estamos. Ese está hecho el programa Alquimia, justamente para hacer ese impulso y recordar aquellas cosas. Hablando del tema de Lía, ya te voy a pedir por favor que nos presentes un poquito de ti. Ella estaba, empezamos a hablar de solamente uno de estas pequeñas aristas, ¿no es cierto? Los fermentos, el chucrut. Pero realmente Lía no estaba fermentando este chucrut, sino estaba transformándose desde dentro, sin prisas, sin recetas, sino con una vida propia, cuidando de su cuerpo. Mi querida Yadi, ¿tú qué maravillas has encontrado con esto de los fermentos y los probióticos? ¿Por qué fue uno de tus pilares? Porque sé que tú ya tienes algunos años con este tema. Fíjate, todo comienza con el propio cuerpo. Yo desde pequeña tenía problemas con el colon y se hacía de todo, todos los medicamentos, y eso también afectó mucho mi flora bacteriana, ¿no? Entonces, no, lo que cocino desde muy pequeña y entonces me tocó aprender a cocinar de otras formas donde yo no me sintiera incómoda, porque eran lapsos muy largos para ir al baño, ¿no? Y ese contacto con conocer tu propio cuerpo, tu ritmo, saber que algo te está afectando y que tienes que hacer algo, que no puedes ir a comprarlo porque lo tienes que hacer tú porque no hay. Entonces, allí viene una parte importante para mí. Ese pilar fundamental es mi abuela. Vamos a estar claros, en lo que corresponde a los Andes venezolanos y sobre todo a toda la comunidad andina, tenemos una base muy grande de lo que son los fermentos. De hecho, la cocina andina generalmente, la cocina andina, puedo decir, es una de las más saludables, ¿no? Porque contiene todos los procesos que se requieren justamente para que el intestino pueda mejorarse, ¿no? Y entre ellos están las chichas, los fermentos, todo lo que va manteniendo el día a día. Lo que pasa es que a veces nos excedemos un poquito y nos vamos de ese balance y ahí es donde vienen este tipo de acciones, que lo pude comprobar, ¿no? Justamente el año pasado tuve una experiencia con el Helicobacter pylori y oye, aparte de recomendar que el agua de limón media hora antes es sagrada para todo el que sienta síntomas de gastritis, volver a recomponer la base de fermentos y comencé otra vez poco a poco, ¿sabes? Que uno a veces recomienda ciertas cosas y se nos olvida poner el detrás de cámara de ir ese poco a poco. Entonces, para mí los fermentos son ese proceso invisible que se va generando, que va haciendo ese movimiento tan lento que parece muy rápido. Y es hermoso, porque por eso es que elegimos este título de Aliados Invisibles del Bienestar, porque realmente son estos microorganismos que están al servicio de alguna manera de todos nosotros y que muchos los hemos olvidado. Y como tú dices, justamente por eso decía yo el otro día, así como un insight de esas iluminaciones que tienes, yo decía, ah, mira, las chichas también son un fermento. Y muchas veces como se relaciona este tema de la chicha con el alcohol, y ya cuando está pasado en otro nivel y todo, pero sin embargo, hemos estado rodeados por esta medicina. Antes de meternos de profundo a este tema de los prebióticos y los probióticos, cuéntanos un poquito, sé que tú tienes muchas artes sobre ti, que eres, que cultivas tus alimentos, que tienes el tema de, eres cuidadora de semillas, que eso me encanta, eres terapeuta holística, también, como tú comentabas hace un inicio, por el tema de tu propio bienestar, aprendiste a cocinar, entonces eres cocinera, eres investigadora, bueno, y así podríamos ir mencionándonos. Cuéntanos un poquito tú, ¿quién eres Yadrit Ninoska Bustos? Eh, Últimamente siento esta pertenencia a la tierra, ¿no? Creo que es importante comenzar por allí, ¿no? En la tierra que pertenece a este sistema solar y reconocerme como ese elemento, ¿sí? Como este receptor de tierra, pues me ha hecho entender que a veces venimos con algunos jugueticos y el mío fue el de cocinar, ¿no? Se me ha hecho muy natural cocinar desde que tienes 8 años para ayudar, porque para ponerlos en contexto,
En el pueblito donde yo crecí es un pueblito andino de más de 1800 metros, y entonces son aldeas y quien tenga contexto con la ruralidad pues puede entender lo lejano que pueden estar algunas cosas. Y entonces esa misma inventiva, ¿no? De ese compartir entre vecinos, cosechas, este va a ser más de esto y este de lo otro, y también con mi abuela, con conservas y todo eso, pues me generó una facilidad que me costó mucho entender que no todo el mundo la tiene, ¿no? Entonces, Mm. para mí en algún momento se convirtió en, oye, ya que estoy entregando productos saludables, vendiendo en un mercado donde se hacía una conciencia bien interesante para el reconocimiento de semillas ancestrales, me animé y con otro grupo empezamos a cocinar con cosas que estaban a la mano y justamente toca toda esta base que estamos teniendo, ¿no? Porque a veces la necesidad de progreso o este asunto de la economía nos hace olvidar la riqueza de lo que tenemos a mano, ¿no? Y a veces podemos tener solamente una zanahoria, y estoy hablando muy en serio con esto, una zanahoria que podemos poner a fermentar y realmente nos adereza un poco más y nos está nutriendo, así tengamos poquito en el plato, ¿no? Así tengamos una, para nosotros, una arepita con una cucharadita de fermento, que también he visto situaciones así, o también he estado en momentos donde se me ha visto reducido eh, lo que entra en mis ingresos, y obviamente eso también afecta en el hecho de cómo nos nutrimos, ¿no? Y eso también es un aporte fundamental y clave en lo que hace la cocina que yo hago. Y sobre todo este baluarte de fermentos que ahora se están aperturando con productos como, o con semillas como el amaranto, ¿no? Que es parte importante en lo que estoy desarrollando ahora. Sí, y esto que acabas tú de señalar es muy importante porque gran parte del propósito de este programa Alquimia no solamente es llenar de intelectualidad o de conocimiento a los alquimistas, sino es llevar a la vida práctica esto. Y lo que tú acabas de decir es puntual, porque ¿quién de nosotros no ha vivido esas crisis económicas en las que tienes que buscar la manera de, y como tú dices, incluso parte de es que tus gastos reducen muchísimo? Porque resulta que tú te utilizas, como tú decías, la zanahoria que está de pronto ahí ya queriendo dañarse, la utilizas, la fermentas y tienes un potencial increíble en un frasquito así. Y tienes un montón de componentes y un montón de nutrientes y un montón de cosas que no necesitas ver tu plato así vasto, llenísimo, sino que cumpla con todo lo que necesitas. Y a veces es lo que tú dices, un pedacito de yuca, un pedacito de arepa, un pedacito de papa y un poquito de ensalada, de fermento, lo que sea, y está De completísimo. fermento. Claro, porque Y está completísimo. si aprovechamos ciertos momentos de nuestra vida, unos por voluntad, otros con disciplina, ¿no? Para hacer dieta. Por ejemplo, yo hace poco comencé a hacer ejercicio nuevamente, tenía muchos años que no hacía ejercicio, estaba muy metida en la montaña, en la escalada, la cosa, y pasar a un cero nada, 0 kilómetros, el cuerpo lo resiente, ¿no? Entonces, veo ese mecanismo y lo que hace el fermentar, que a veces pensamos que solamente el sistema digestivo no afecta, como eso afecta el sistema, los probióticos y prebióticos activan la inteligencia que hay en el cuerpo, ¿sí? Porque a veces pensamos que nos metemos algún alimento natural o de cualquier otra índole y nos va a proporcionar algo, es porque nos falta. No, no, no. La naturaleza es tan sabia que cuando entra un fermento y cuando entra algo variado, él se puede mover para activar ese, esa acción que ya es automática en él. Lo único que lo habíamos puesto desactivada, ¿no? Entonces voy al punto de los fermentos. Yo decía que yo hacía otro tipo de deportes y correr nada que ver. ¿Qué te digo? Que son las 5:40 de la mañana y yo estoy trotando, y lo siento, es porque ahorita tengo ya 3 meses trabajando el aspecto de los fermentos, de volver a reconstituir y potenciar mi intestino, porque realmente me había afectado, ¿no? Aquí voy a abrir algo que tú no sabías y me voy a ir a un poco de índole más personal, ¿no? Yo he tenido varios emprendimientos con cocina y siempre ha sido este el tópico, ¿no? Sobre todo, cómo cocinar con lo que hay y todo este tipo de cosas.
Y parte de las personas con las que más he tenido vinculación son personas con Asperger o con mamás con niños con ciertas condiciones, ¿no? Y el hecho de tomar fermentos, el mismo amaranto, hace que la oxigenación cerebral y la oxigenación celular pueda neutralizar los puntos donde se tiene algún ataque, ¿no? Porque al final es el sistema informando de algo que no está sucediendo, pero lo captas de una manera tan grande que no puedes percibir si estás entre una realidad o no, porque ¿sabes? Nos dejó el novio y nos suspendimos o nos echamos a llorar o quemamos la casa. Hay alguna reacción, ¿no? Pero es porque es algo muy, muy específico. Pero para ciertas personas el sistema nervioso no se comporta de esa manera. Por eso es tan milenario el hecho de los fermentos, porque sabían que conectaba directamente con el cerebro y poder tener una gestión, ¿no? Lo estoy hablando ya como civilizaciones ordenadas y que nosotros se nos olvidó que somos un orden. Entonces, es volver a enterarnos que ser parte de esta tierra nos compone también con los recursos que ella tiene. ¿Cómo lo hacemos? Como ella lo hace, ¿no? ¿Cómo genera el mejor abono? También pasa por un proceso de fermentación, ¿sabes? Hay muchos microorganismos allí para generar al árbol, a la plantita, y nosotros también nos comportamos de esa manera. Y ese es como que, No, dale, dale, no, no, y acaba la ese es idea y como ya que te... el toque que nos da a ser especiales, ¿no? Hay dos cosas que quiero hacer énfasis en esto que tú acabas de mencionar ahora. Uno, este maravilloso y vasto sistema que tenemos nosotros que tú dices, ya tenemos todo. Lo que pasa es que de una u otra manera, con emociones, con lo que ingerimos, con todo eso, es como que le vamos dormitando a nuestro sistema y va perdiendo todas estas facultades. Entonces, estos prebióticos y probióticos y todo lo que nosotros ingresamos, realmente no nos, o sea, sí nos están llevando, pero realmente son factores de activación más que de complemento, son de activación. Así los cristales y todo lo demás, ¿cierto? Todo lo que utilizamos no son sino pequeños recordatorios, esas pequeñas campanitas que a nuestro cuerpo les dicen, hey, tú ya tienes esto, recuerda, actívalo. Entonces es bonito, eso por un lado. Por otro lado, esto que tú decías de cómo realmente, porque muchas veces solamente el tema intestino, solamente el tema colon, todo este tema del estómago y todo, lo relacionamos solamente con eso, con nuestro sistema digestivo, pero nos olvidamos que realmente también incide en el cerebro y por ende en nuestras emociones, pensamientos y estados de ánimo incluso. Claro, ahí ya estamos hablando de un cóctel químico, ¿me entiendes? Ujú. Porque nosotros para traducirlo a una escala social, pues hablamos de emociones y que sientes esto y por ciertas percepciones que tenemos. Pero lo que pasa por dentro es químicamente que lanza esos impulsos. Y si uno no tiene formas de contención o no se ha explorado lo suficiente, entonces no ve cuáles son los límites y los alcances. Y para eso es la comprensión, ¿no? Me encanta la invitación que me haces porque es una comprensión de que somos una integración y que esto de ciudadano de a pie, de este común, este simple, también lo tiene. Porque si hablamos de probióticos y prebióticos, la publicidad nos manda a lugares donde, wow, no tengo para mi salud. Y entonces ahí ya el incremento de la química, ¿sabes? Eso que despierta la ansiedad, ¿sí? Y quizás hasta crisis de pánico, que a veces ni siquiera las reconocemos, que vivimos muy acelerados, impactan en eso. Y si nosotros tenemos una buena oxigenación y ya vaya usted a la higiene emocional, mental, pero entender que esa química impacta en eso que estamos pensando, en eso que estamos relacionando o construyendo. ¿Mm? Ahora, para empezar desde el principio, porque creo que nos pusimos los zapatos antes de las medias. Cuéntanos un poquito, ¿qué son o cuál es la diferencia entre los prebióticos y los probióticos, por favor? Mira, los prebióticos, tenemos ya los prefijos, ¿no? El pre y el pro. Entre probióticos y prebióticos, las funciones están entre la captación de la información y también la oxigenación. Entonces estamos viendo que uno recibe y el otro puede ser como que el que entrega, ¿no? Esa función. Entonces nos preparamos en función de prebióticos y probióticos
en entender que el sistema digestivo tiene varios procesos y que pueden estar sucediendo en simultáneo. Entonces a veces tomamos más de una cosa o hacemos mucho más de una cosa que de otra. Por eso podemos ver en toda la literatura que podamos, a la que podamos acceder, que se tiene también con estos procesos de fermentado, pero también hay otros como del yogur, también como lo que acabas de decir ahorita, las ensaladas y por ejemplo una miel. Entonces también hay productos que nos están generando los dos en uno, por ejemplo, como el amaranto, en el caso de la semilla del amaranto, ¿no? Que es uno de los elementos con mayor capacidad de oxigenación. Entonces, captamos y entrega a la función que está haciendo. Eso sería más o menos en un resumen. el concepto. Es Sí. decir, para entender mejor y encuadrar mejor, el prebiótico es este que prepara, que recepta, y el Ajá, probiótico ya es el que genera, el que como que distribuye, ¿cierto? Como el que ya activa. exactamente, El uno prepara, exactamente, perdón, el uno prepara y el otro ya simplemente sirve el banquete. exactamente. Perfecto, Perfecto. así estamos mejor. Ahora, también hay otra cosa. Muchísimo se habla ahora de la microbiota intestinal. Yo sé que muchas cosas solamente cambian de nombre, ¿no es cierto? La microbiota realmente es la flora que se hablaba antes, ¿cierto? Sí, sí, claro. De hecho, para que los probióticos y prebióticos puedan generar, puedan sobrevivir, necesitan un ecosistema, ¿no? Y ahí es donde ellos habitan. Son los que regeneran, no son los que mantienen el equilibrio. Entonces, los eh, prebióticos y probióticos pueden sacar, ¿sí? Otros microorganismos que no están en función coherente, y vamos a recordar lo que hablamos ahorita, que el cuerpo tiene su propia nomenclatura, su propia inteligencia. Entonces, probióticos y prebióticos contienen a los que son invasores, ¿sí? Porque te colonizan, porque nuestro intestino o nuestro cuerpo tiene, tiene mayor o menor alcalinidad, ¿sí? Mayor o menor acidez, ¿sí? Y aquí no estamos hablando de, no, no hay que comer ácido ni nada de esto, sino que simplemente hay ácidos que tienen que mantenerse ácidos, ¿no? Por eso es que viene el Helicobacter pylori, por ejemplo, que entonces baja como que la carga del ácido y entonces se siente ese ardor tremendo. Entonces, cuando nosotros mantenemos este ácido, por eso la recomendación del vasito con limón, antes hace que se mantenga el nivel de ácido que se requiere. ¿Sí? Entonces, los prebióticos y probióticos me generan ese espacio donde ya se está reestructurando todo para que, en el caso del X bacteria, que no es la que genera una función de mayor potencia del cuerpo, porque el cuerpo es súper inteligente y él siempre va a querer que lo habiten cosas que lo van a hacer prosperar, ¿no? Como por ejemplo a Ujú. mí, más oxígeno, o sea, sal a correr. Yo pensaba que no corría, pero resulta que le estoy dando más oxígeno y a mi cuerpo eso que es tan natural, ¿sí? Dime si en el proceso de evolución que hemos tenido no hemos tenido que correr y no tenemos esa Claro, claro. información, ¿no? El Ujú. asunto era que no me estaba llegando suficiente oxígeno como para decir tener la fuerza de hacer esa acción, entre otras cosas también. Claro, Yadri, pero con lo que acabas tú de señalar ahora también es súper puntual el hecho de saber escuchar mi cuerpo. Porque Sí, nuevamente claro. volvemos, cuando estamos en estos temas de la medicación, de cosas que obviamente respetamos, porque aquí lo único que hacemos es dar otros puntos de vista y cada quien sabe cómo lleva, pero cuando tenemos este tema de los químicos, estamos adormitando nuestro cuerpo, obviamente, y si peor, estamos en el corre, 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 no escucho mi cuerpo, no sé ni siquiera definir o interpretar lo que mi cuerpo está pidiendo,
Entonces, esto es como difícil, esto es como, como tú dices, o sea, mi cuerpo, por ejemplo, me pidió oxigena, encontré en el correr esa capacidad de oxigenación, entonces es como volver a conectar nuevamente con mi propio instinto, con mi propia voz y dejar que sea el cuerpo un poco el que me guíe. Y aquí hay Claro. una cosa, por supuesto, o sea, eso es importantísimo. ¿Cómo saber, por ejemplo, que nuestra flora intestinal o como hablábamos hace un rato, nuestra microbiota intestinal está en desequilibrio? Oye, primero, em, tienes afecciones estomacales, ¿sabes? También un asunto importante en esto es la irritabilidad, ¿sí? De hecho, hasta en los procesos de atención, porque yo misma este, he tenido, he tenido que aprender a modelar ciertas cosas, ¿no? Vengo de un diagnóstico tardío de Asperger y con una recurrencia en TDAH, ¿no? Entonces empiezas a ver que sí afecta todo, que sí afecta todo todo el organismo, ¿no? Y es la comunicación, es la oxigenación, son las células comunicándose y cada una cumpliendo su función. Entonces, para mí, Bueno, en mi recorrido comienza con este asunto de irritabilidad, de no poder dormir, por ejemplo, de estar más sobresaltada y entonces entender las magnitudes, ¿no? Por lo menos para mí fue muchísimo más exagerado que para muchas personas y entonces me hace poder verme que mi nomenclatura, ¿sí? De mis circuitos son diferentes. Y entonces encontrar en esto, que prácticamente es escuchar al biorritmo, también poniéndole un poco de sentido común, por supuesto, ¿no? De entender que el cuerpo tiene cosas que vimos algunos en biología de bachillerato y que a veces no ahondamos con eso. Pero escucharlo nos da la oportunidad. Si ya lo estamos escuchando, porque por algo estamos escuchando este tipo de programas y por algo nos hemos metido en esto, es porque nos amamos, nos respetamos, nos estamos cuidando, estamos buscando respuestas, ¿sabes? Entonces eso nos hace ir un poquito más allá. Por eso la apertura que tienes aquí con Alquimia, porque estás viendo más allá para comprender este recurso que somos. Por eso decía ahorita, sí, ya me reconozco un recurso de tierra. Y entonces eso me hace irme un poquito más allá del diagnóstico convencional hacia una sola afección, ¿no? No estoy diciendo que la medicina convencional sea mala, sino que entonces se enfoca en un solo punto y entonces no vemos que el todo también está mostrando otros signos, ¿no? y yo creo que haciendo puntual esto que tú decías, no estamos diciendo que la medicina alópata sea buena o sea mala. Lo que de pronto, en mi caso particular, sí me hace cuestionarme al respecto de, es que justamente se encasille, como tú decías, un solo síntoma a un solo diagnóstico. Cuando existen un montón de factores, un montón de, ¿cómo se dice?, influencias que pueden haber incidido ahí, como de hecho son las emociones, y estamos ocupándonos de eso. Es por eso que se dice que justamente el intestino es nuestro segundo cerebro. Como tú decías, claro, al momento en que tú tienes algún desorden aquí en el intestino, se va a reflejar incluso hasta en tu paz mental, en tu tranquilidad, te logras captar más, las hinchazones, o sea, hay cositas ahí. Como yo les diría, pequeños semáforos amarillos que se van prendiendo antes que realmente se prenda el rojo. Para mí un indicador de que ya estaba pasando los límites de oxigenación fueron las canas, Mm, porque estaba en un proceso de mucho estrés y empecé a notarlas, ¿no? Entiendo el despertar, pasa el tiempo y todo aquello, pero cuando te estás oxigenando bien y el cuerpo está en la vitalidad de lo que es, él no envejece. ujú. Él va a tomar esos recursos de envejecimiento con más calma, ¿no? Como cuando nosotros maduramos y ya los impactos los tomamos con más calma, ¿sí? Porque podemos observar, porque tenemos más recursos. El cuerpo sabe que tiene todos los recursos disponibles, ¿no?
Y por eso es que yo estoy tan enamorada y así metida de cajón y tratando de sumergirme cada vez más con este tema de la epigenética que justamente habla de eso. Por ejemplo, podemos cambiar todo este tema genético de las canas, del envejecimiento y todo lo demás con solamente cambiar un poquito de nuestra estructura e ir haciendo ciertos factores y ciertos cambios que nos vayan llevando a otro estilo de vida y de hecho eso va a verse reflejado en este cuerpo físico. Y justamente allá es donde vamos. Muchas personas, me imagino que los alquimistas dirán, a ver, Cata, creo que te perdiste un poco porque ahora nos estás hablando de solamente el tema físico, estás hablando de prebióticos, estás hablando de probióticos y este programa se supone que está basado en temas de conciencia, de espiritualidad, cuando Ujú. déjenme decirles que eso es lo fundamental. En un cuerpo sano, ¿no es cierto? Realmente puedes tener un despertar, vamos a llamarle así, una conciencia más tranquila y una espiritualidad, aunque realmente estas palabras a mí ¿qué te digo? Me desconecto un poquito porque sé que somos espíritu, sé que somos conciencia y jamás podemos desconectarnos de esto. Pero de alguna manera estamos viviendo una época en que todo esto está de boga y se llama espiritualidad y se llama conciencia, a algo que ya somos, hablando de lo que hablábamos hace un rato contigo. Son pequeños despertares, ya somos, pero lo hemos olvidado, entonces vamos a despertar. Y es necesario también tener un cuerpo sano para poder vivir una conciencia y una espiritualidad sana. ¿No es cierto? Entonces, vamos a decir que también lo que comemos incide en nuestra espiritualidad, ¿no es cierto? En este despertar, en esta conciencia. Claro, sino cómo, qué recibimos, ¿sí? ¿Qué captamos? Si nosotros no estamos en el componente ideal del cuerpo, ¿sí? En su máximo potencial, ¿qué crees que captamos? Por ejemplo, yo venía de la creencia de no trotar, de no correr, porque me cansaba. Entiendo la mecánica del cuerpo y empecé a hacer ese trabajo paulatino. Entonces ya pasé de 2 kilómetros a 8 kilómetros en las mañanas. ¿Me entiendes? ¿Qué crees que siento? Porque cuando uno ve a un corredor y los ve, ¡ah! Sí, se siente la vida a través del cuerpo. Entonces, ¿qué crees que podemos captar si nosotros estamos inhalando y exhalando? ¿Qué crees que cómo podemos reaccionar ante la vida, sí, ante la realidad y los componentes de realidad según lo que yo esté captando, ¿no? Porque el cuerpo está respirando y, oye, demasiada, vamos a ponerle un título, demasiada grasas trans. Lo que hacen es acidificarte, que va a respirar, llega hasta ahí, no puede, no puede salir porque no está en su elemento, entonces está allí, ¿sí? En una burbujita donde no hemos sentido ese potencial. Y entonces esa es parte de lo que conecta la espiritualidad. Para mí fue un proceso bien grande entender que el cuerpo sí importa, el cuerpo es la conexión con todo, sino cómo, desde cualquier arista que se vea, cómo hacemos esa conexión que Y sabemos que sabes que esto es un proceso, Yadrid, y esto que acabas tú de decir es muy importante, porque dentro de muchas filosofías, justamente espirituales, de conciencia y todo, lo primero que hacen decirte es desconéctate de tu cuerpo. Y si bien es cierto, no somos este cuerpo, que eso lo tenemos claro o vamos recordándolo, sin embargo, desde la sabiduría de nuestra alma, decidió encarnar en este cuerpo y como tú decías, hacer tierra y venir y ser parte de este compromiso de tierra. Entonces, algo tiene que tener algún nivel de incidencia, como yo manejo mi vehículo, este carrito que es el que tengo exacto, a mi cuidado, ¿cierto? Entonces, si yo le pongo en un aceite de tal tipo o una gasolina del otro, un combustible del otro, obviamente el rendimiento de este vehículo mío va a ser totalmente diferente. Entonces, yo creo que sí es necesarísimo hacer esa conexión. exacto. Perdóname. Y ahí le sumas, no, y ahí le sumas el hecho de los aires acondicionados. Si no los limpias nunca, ¿qué va a suceder, no? Y esos aires Exacto. acondicionados prácticamente son habitan en toda la microbiota, ¿no? Y en cada célula, porque al final es tan imponente el hecho de la tecnología, vamos a ponerle así, de ese funcionamiento del cuerpo, que una célula
Si colocas la foto de una célula, es la misma, pareciera que es la misma foto del sistema solar. Imagínate cómo es esa conexión tan grande de todo lo que estamos hechos, pero que este cuerpo, y para captar todo lo que soy, este cuerpo necesita estar en las funciones que requiere aquí, no, no como un ciudadano de Marte, ¿no? Y entonces empiezas a ser responsable con tu cuerpo, porque voy a poner en contexto, ¿no? Venía de sí, toda la vida comiendo saludable, todo esto, pero también vienen mis procesos personales, ¿no? Donde a ti no te provoca comer, donde tú no te alimentas bien, donde, wow, empieza esa ansiedad, lo que hablábamos en algún momento del presupuesto. Y entonces te olvidas de ti y saturas y lo que haces es ponerle una cápsula y no puedes, ¿no? Entonces, a veces tenemos ideas que podemos estarlas desarrollando y no pasa más porque el cuerpo se cansa demasiado y entonces es la importancia de esto que estamos hablando hoy, ¿no? Sí, esto es muchos le dicen la antena receptora y bueno, tratémosla como tal, entonces comprendamos de qué está hecha. Definitivamente. Y nuestro cuidado físico definitivamente está muy, muy ligado con este tema del despertar, que le llaman ahora, yo le diría del recordar de la conciencia que somos, definitivamente. Bueno, y ahora sí vamos a meternos de lleno porque definitivamente hay que ir a lo cotidiano. Hay que enfrentarse con ese día a día porque como tú dices, esto también es un poco de tema de cambio de hábitos porque muy en nuestra cultura tenemos de pronto a lo mejor comer más almidones, comer un poco más de consistencia, no de ver el plato así lleno, pero no cuidar tanto de la calidad de alimentos que nos llevamos a nuestra boca. ¿Tú cómo dirías o qué alimentos recomendarías, alimentos fermentados o prebióticos o probióticos, recomendarías para empezar a incorporar en nuestra vida diaria? ¿Cómo nos dirías, a ver chicos, si ustedes están ahora aquí, tienen conocimiento cero, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Lo primero es chequearnos un poquito el agua, cómo estamos tomando el agua. Um, no importa si vivimos en la montaña o en el mar, colocarle una pizca de sal con un poquito de endulzante al agua y los electrolitos, que empiece a movilizarse, sí, esa parte eléctrica. Entonces aquí ya empiezo, hay una preparación para lo que va a acontecer después. Entonces quiero que lo tomen así, que los consejos son paulatinos. Ah, no tengo nada, es más, mi presupuesto, es más, nunca he comido saludable. Entonces no se ponga de manera acelerada a hacer cambios tan drásticos, ¿no? Entonces vaya de poquito en poquito y mi recomendación es sume Ya una lechuga, sume una cosita, vaya haciendo ese ejercicio de aperturarse. Y aquí quiero hacer incluso un paréntesis porque yo lo viví algo que nuevamente esta de acá es una maravilla, porque realmente es una maravilla, pero a veces nos puede jugar y nos puede jugar no muy a favor nuestro. Y yo recuerdo tanto haber tenido una conversación justo con una persona que hablaba tanto del tema este de la escasez. Hablaba mucho en escasez y sobre todo del tema de la alimentación. Entonces, justo esta persona me decía, Cata, lo que pasa es que definitivamente yo tengo máximo para comprarme unos 3 panes y listo. Entonces yo le decía, me parece maravilloso porque tienes bastante, pero si tú esos panes de pronto los transformas en, no sé cómo lo llaman en Venezuela, aquí le decimos chocho, yo sé que a veces puede ser malinterpretado, pero es esta leguminosa, ¿no es cierto? Este granito. Ujú. Entonces, que tiene tantos componentes, tiene calcio, tiene un montón de cosas. Entonces decía, ¿y qué tal si en vez de comerte esos 3 panes, tú le transformas justo como tú decías, yo le decía, cómprate un manojo así de chochos, cómprate tomate, cómprate lechuguita, algún otro tipo de cosas, porque también es eso, ¿no? Estoy tan Sí, metida sí, primero en sí, el tema de vamos escasez. sumando. Exacto. Mira, el cuerpo es tan inteligente que se protege y tú te paralizas o reaccionas, ¿no? Con este sentido de alerta que tiene, ¿no? Algo está fallando. Y entonces, si mi realidad me llega solamente hasta los 3 panes, ¿verdad? Y puedo escoger entre un tomate y una zanahoria, bueno, voy a quedarme con la zanahoria, ¿verdad? La voy a pelar un poquito, la voy a lavar,
¿sí? Sin agua con cloro y simplemente la pico en cuadritos o en rebanadas, un ajito o un poquito de romero, pimienta, ¿sabes? Si hay aderezo, si no, vas directamente con sal. Y empezamos a comportarnos como maestros fermentistas, ¿no? Esta receta es la receta básica de una zanahoria fermentada, ¿no? Que al final nos está nutriendo mucho la vista y tiene muchísimos más componentes. Eh, pero a lo que voy es, una zanahoria sí puede cambiar esa relación. Ahora, tratar de sostenerla una semana, ¿sí? De que eh, te sabe diferente, te sabe tal porque tú tienes otros hábitos, ¿no? Por eso digo que es progresivo. Entonces, es una preparación. Ve sumando, si realmente no has hecho nada de esto, mejora los recursos, reconoce el valor de los recursos con los que cuentan, porque a veces no entendemos que 3 panes es el mega recurso, ¿no? Y sin Ujú. tener que irnos al punto de hay otros que no lo tienen. No, quisiera verte a ti sin los 3 panes, que me tocó decirme eso a mí en algún momento, ¿no? Quisiera verte a ti sin una lechuguita en el balcón, porque llegué a eso, ¿no? A quejarme, no tenía ingresos tal, pero tenía mi huerto en la ventana, ¿no? También nos pasa, también se nos va, porque ese sentido de alarma, de urgencia, de cosas, nos hace creer que estamos en una situación de alarma todo el tiempo. Entonces, sí podemos hacer uso de los recursos que tenemos y en este caso, si son los 3 panes y tengo para escoger entre una zanahoria y un tomate, pues no sé, yo le pediría, señor, ¿será que me regala otra zanahoria? Una me la como hoy y la otra la preparo para el Claro. fermento. Mire, si usted me da esas berenjenas, yo las hago en un escabeche con un fermento de tal, ¿sí? Y ya empezamos a resolver. Y en esto en que estamos resolviendo lo que vamos a comer para poder subsistir y no morir de hambre, le estamos dando la oportunidad del negocito para que no bote todos los vegetales y también nos estamos dándolo nosotros algo súper importante, que por eso fue que me vine al mar. Cuando llega un piso a veces en nuestra cotidianidad donde seguimos haciendo lo mismo, cuando aprendemos algo nuevo, algo dentro de nuestro cuerpo se activa, ¿sí? Ujú. Nos pone emocionados. Estamos aprendiendo a una pareja nueva, por ejemplo. O sea, estamos alertas, todo lo que hace, lo que le gusta, tal, y nos encanta ver, pensar o hacer o recibir que nos sorprendan, ¿no? Lo mismo hacemos cuando nos interesa algo, cuando estudiamos, cuando, no sé, a mi sobrinito le dio porque quería reparar motos, ¿no? Entonces, o sea, es un universo totalmente nuevo para él y eso es lo emocionante. Entonces, para mí compartir mi comida es, si no tienen nada que hacer y tienen mucha preocupación, vengan a este universo y vean cómo se crea otra cosa, que cuando estamos aprendiendo algo nuevo, el cuerpo, ¿sabes? Por eso siempre buscamos como enamorarnos, sentir algo más. Lo mismo se siente cuando aprendemos algo nuevo. Y es hermoso esto, haciendo esta analogía y esta comparación que tú haces de esto de enamorarse. Justamente a mí se me vienen mucho estos procesos de vida, ¿no? Algún rato también comentaba con una mujer a la que le acompañé y ella me hablaba justo así con esta pasión que tú hablas de qué bonito se siente cuando te enamoras de alguien y todo lo demás. Y yo le decía, imagínate cómo nos sentimos el momento que nos llegamos a enamorar de nosotros mismos, que nos llegamos a conocer tanto, a interesar tanto, justamente como tú dices, ¿no? Cuando tengo a alguien al que quiero conquistar. Como decimos acá, le pongo el ojo, le voy haciendo seguimiento, ah, de esto le gusta, le preparo esto bonito, le hago esto por acá. ¿Y por qué no hacemos eso con nosotros? Y esto justamente es esto que estamos conversando ahora. Parte de ese amor propio también es encontrar estas pequeñas herramientas, estos pequeños regalos para ir mejorando mi calidad de vida. Eh, bueno, mientras conversábamos un poquito del tema este de la fermentación, que tú decías, esto de hacer estos pequeños cambios de hábito, ¿qué rituales podrías tú recomendarnos de crear en casa para reconectar con la sabiduría de nuestro cuerpo a través de la alimentación? Yo sé que tú ya nos hablaste un poquito de este de no tomes agua simple, ponle un poquito de sal, ponle una pizquita de sal y ojalá sea sal de mar pura, ¿no es cierto? No la procesada, Exacto. que sería mucho mejor. De hecho,
esa es la que tienes que, esa es la que hay que tomar, ¿cierto? Pero aparte de esto que tú dices, ¿qué otros rituales, vamos a llamarle rituales, estamos en alquimia por no decirte elixires, ¿cierto? ¿Qué otros rituales, qué otros elixires podrías incorporar un poco para reconectar con la sabiduría del cuerpo, con esta parte de la alimentación, por ejemplo? Mira, hemos estado hablando de un asunto de alerta, de química, de percepción, ¿sí? De cómo está el sistema en alerta que entonces nos está exigiendo o se apaga y no le damos justamente porque no están cumpliendo la función. Yo, eh, como ritual, diría dónde estoy y qué recurso tengo, porque Mm, también le tenemos que dar al cerebro esas indicaciones, ¿no? Mira, estoy aquí, voy a conectar, voy a hacer una consecuencia lógica, voy a hacer una conexión lógica. Y cuando le doy eso al cuerpo, ya todo lo demás que viene, que captas, que, que percibes, es totalmente diferente. Ya te hace mover a un espacio de acción. Tengo los tres panes, puedo ir por los chochos o por la zanahoria y ya le doy una función. Y ya cuando me enfoco, ya ese es el mayor ritual. Y porque no respiro y digo, ya estoy aquí, ¿sabes? Ya, todo esto con lo que agradecemos, ¿no? De, sí, estoy viva, estoy en este planeta, pero es, mira, lo último, la última frontera de la fuente hasta aquí es esas, son nuestras manitas lindas, las de cada uno, no importa quién. Entonces, si me tomo el momento de saber dónde estoy, ¿sí? Cuento con estos recursos, esto es lo que tengo, yo tal. También la evaluación, no importa, mira, me estoy tratando mal, estoy mejorando esto. Mientras te tocas las piernas, sobas las piernas, ¿sí? Y este movimiento de abanico. Este ritual, porque lo tienes que hacer de una manera donde lo haces con voluntad y disciplina. Pareciera que es un ejercicio y que no es una conexión con la energía suprema y todo esto. Este ejercicio nos hace calmar el cuerpo. Estamos estimulando todo el nervio vago, ¿no? Imagínate, un gran trayecto del nervio vago está en el intestino. Entonces, para mí este ritual es comprender, más allá que solicitar o entregar, es decir, ¿sabes qué? Pongo en valor este recurso. Yo pido mayor captación de lo que soy. Y ujú. oye, dime tú si no te va a emocionar comerte unos fermentos. Yo no estoy diciendo que cambien su dieta por completo. Estoy diciendo, dependiendo del lugar donde estés, de los recursos con los que cuentes, sumas, porque a veces puedes tener muchísimo dinero y el brócoli se te queda ahí amarillo. O sea, lo más Así es. triste es que ni siquiera medio verdecito, marroncito, no, no, amarillo, seco, deshidratado de toda la vida, ¿no? Entonces me puedo poner como propósito esto, soy esto, tengo esto, y como lo tengo, voy a honrar a la abundancia que hay. Y me lo voy a comer porque me hace bien, ¿sabes? Porque entonces a veces es llegar a ese punto de sentar y el ritual de sentarte a hablar contigo mismo, ¿no? Porque Ujú. podemos tener mucha conexión, pero ¿y aquí? Aquí es Claro, donde claro. estamos, Por ¿no? eso es que yo digo, o sea, queremos, y yo reacciono muchísimo con algo que escuché en algún momento que decía, no puedes tú querer estar conectado con planos superiores, quieres conectar con no sé qué, si no eres capaz de conectar contigo mismo, si no eres capaz de sentir tu cuerpo, si no eres capaz de haber hecho esta tierra que tú eres, haber vivido esta tierra, de cantar todo este proceso, Valorado. ¿no es cierto? Y amar, y decir, bueno, pues aquí estoy. Entonces, me encanta esto que tú acabas de decir ahora y bueno, y conectar con esto. Y qué importante esto que tú acabas de señalar, porque el nervio vago es otro de esos grandes maestros, regalos que tenemos en nuestro cuerpo y muy poco visto y muy poco conocido. Y realmente es pero un puntal grandísimo en todo este bienestar de nuestro cuerpo. Claro, claro. Yo tuve un cierre de un negocio, de un restaurante, y yo tuve crisis de pánico y de ansiedad tremendos. Me generó demasiado estrés, ¿no? Y esta conexión con este ejercicio del nervio vago, que parece muy sencillo, pero a mí me tomó 3 meses,
con una disciplina férrea, ¿sí? Para yo volver a sentir el movimiento en mi cuerpo, porque se había tensionado de una manera tal, porque se sentía en esa supervivencia tan fuerte, que me tocó volver a aprenderlo, como cuando hacemos rehabilitación por un músculo o por algo. Igual, es igual. Tenemos que hacer rehabilitación con, ah, mira, el sistema respiratorio. Bueno, si tenemos un sobrinito, vamos a ayudarle con la tarea para repasar. Y Claro. ahí volvemos a hacer esas conexiones neuronales porque todos lo sabemos. Ya esa información natural está, pero cuando le pongo la conciencia y el conocimiento y los conceptos, yo puedo tener una estructura para poder manejarlo, ¿no? Entonces este cuerpo tiene la suficiente información como para decir, voy a probar, ¿no? Y, y lo concreto lo fortalezco más ahorita con el hecho de trotar, porque les contaba hace rato, me siento más veloz y estoy yendo más lento con las cosas, no sé cómo explicarlo, o sea, tengo mayor agilidad, ¿no? Y es, claro, con razón, y este cuerpo lo tiene todo, empiezas a percibir de otra manera el entorno, sin olvidar la realidad en donde estás, pero entonces ya puedes operar de otra manera. Han visto que hay gente que es muy ágil, que puede ver un problema y la persona se puede separar emocionalmente, es decir, no tiene el cóctel químico y puede resolver el problema. Ujú. Entonces, imagínate esas capacidades que son naturales que nosotros podemos activarlas en nosotros, porque a veces es falta de percepción, ¿no? Porque, ajá, yo te mando de aquí, pero tú estás viendo dónde estás. Y se nos olvida eso, porque pensamos todavía en el milagro, en lo entrego todo, pero ya no lo dieron. Y esto, cuando uno empieza a estudiar, es tener todas las tablas, todos los elementos de la tabla, por ejemplo, tener todos los elementos de la tierra en nuestro cuerpo, tener muchísimas funciones de los minerales, de los animales, ¿sí? De las plantas. Entonces somos una cosa maravillosa a la que está integrada una conciencia. Entonces, si yo me educo para conocerme, por algo sencillo, porque imagínate, me voy a la pregunta que puede parecer esto un poco, que es un poco filosófica, ¿no? ¿Quién soy yo? Ujú. Ok, sí, aquí, allá no sé quién soy, sé que es una cosa gigantesca que mi mente no puede operar ahorita, que no puede comprender ahorita, pero aquí soy el cúmulo de estas células que se forman en órganos, le voy dando contención a lo que soy y puedo aperturarme a ver el valor de la riqueza de este aspecto natural, porque entonces vemos eh, cómo los indígenas viven como viven y tienen sus fermentos y están descalzos, los que aún quedan y les gusta ese tipo de cosas, ¿no? Pero porque es natural. Y ahí es como ese pequeño recordatorio hablando de que todas estos espejitos, estas herramientas, lo que hacen realmente es recordarnos lo que somos, es que se habla que no necesitas tener muchísimo para poder ser, que ser somos. Entonces, como tú dices, una persona que vive descalza, con sus fermentos, lo tiene todo, porque tiene la medicina ahí al alcance de sus manos, está conectado a tierra todo el tiempo, sus raíces bien erguidas a la tierra, comiendo justamente todo lo que necesita, ingresando en su cuerpo todo lo que necesita. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que no necesitamos tanta acumulación. Más es un tema de saber qué es lo que se tiene que hacer. Y algo que también tú señalaste y me encantó, y es importantísimo señalar esto que tú dices, somos una parte animal, somos una parte vegetal, somos una parte mineral. Tenemos todos estos componentes y nosotros en el ego humano nos creemos superiores, que no sé qué, cuando realmente todo eso también está integrado en nosotros. Y esa es la maravilla de cuando te sientas un ratito
si es de tu capacidad y de tu decisión, cerrar los ojos y empezar a recordar estas conexiones invisibles de las que hablábamos ya en algún otro programa. Cuando recuerdas que tanto el animalito que está a tu lado, como la planta que está a tu lado, como todo lo que te rodea, no es sino una parte de ti. Que realmente es eso. Entonces es ir armando, no ir armando ese rompecabezas en el que encuentras tu sitio, porque yo creo que cuando empiezas tú poner cada pieza en su sitio, dices, ah, mira, se me había olvidado, este es mi sitio en toda esta infinidad de cosas, aquí es donde yo estoy. Y ahí es cuando las cosas empiezan a encajar. Imagínate lo sorprendente que es venir de estar en este humano cósmico y entender el valor y la riqueza del humano tierra. Ujú. Para mí fue un parteaguas en un montón de cosas que venía caminando, ¿no? Porque cuando nos encontramos en estos lugares sabemos que hemos venido y hemos abordado la conciencia, el querer conocer quiénes somos desde muchos aspectos. Y el humano tierra para mí fue la clave. Y comenzó todo con el nervio vago, ¿sí? Para bajar la ansiedad y sobre todo parar los ataques de pánico, junto con otras cosas, obviamente. Eh, pero el decir, pero es que yo soy aquí, vivo aquí. Esto que está captando, o este pedacito de mi conciencia que está captando, vives aquí, ¿sí? Ujú. Y ese poder ubicarse y saber que no estás, oye, no estás en peligro. Lo máximo que puede pasar es ir a decirle, Señor de las verduras, no tengo que comer. ¿Será que, mire, vi una clase de unas zanahorias que se fermentaron, me puede dar unas zanahorias y yo le traigo un poquito de zanahoria Y yo fermentada? le comparto ya Nos fermentado. vuelve y yo le comparto zanahorias fermentadas. Lo digo porque lo he hecho, Qué ¿sí? hermoso. Lo he hecho ya. Y está bien, que es momentáneo, por horas, ¿sabes? No tanto, pero esa sola apertura, voy, para que veas que el inconsciente sí sabe lo que requiere, por eso lo saca, ¿no? Y entonces si yo tengo un conocimiento, si ya me están hablando de probióticos, prebióticos, investigo, si ya veo que mi cuerpo, ¿sabes? La pregunta que me hacías, ¿cómo puedo saber que no estoy en orden con esto? Es, wow, volvemos otra vez al punto. Me detengo y me observo, pero es desde ese espacio de, oye, no hay juicio, buscar lo práctico, ya. Y después Ujú. sí, cuando tengamos esa fuerza, cuando hayamos realmente fortalecido ese sistema digestivo y podamos tener un cuerpo ágil, sentarse a ver las faltas, a ver las fallas para ver lo que falta en nuestras cotidianidades, porque esto es un asunto de mejora, ¿sí? Nosotros la solicitamos, pero tenemos que ejecutarla, si no, no encaja. Claro. Mm, definitivamente sí, y gracias por este espacito de vulnerabilidad que tienes, que te permites hoy, porque definitivamente se trata de eso. Yo creo que hay que desconectarse un poquito de esto de mostrar esta vida perfecta de todo lo manejo, todo lo tengo, todo lo sé, que de hecho es así, pero a veces hay que vivir estos momentitos, como tú dices, totalmente temporales, momentáneos, de sentirte que no, para darte cuenta que sí lo tienes todo, que sí Sí, está todo a sí, tu alcance, que todo lo puedes conseguir. Y ahí es cuando empiezas a valorar mucho más las cosas grandes, porque empiezas desde lo chiquito. Entonces es bellísimo, eso es bellísimo, eso es un regalo que gracias por, como te digo, por compartir y por haberte permitido, porque es eso, necesitamos seguir conectándonos con lo simple, pero realmente valeroso de la vida. Y es hermoso. Bueno, mi querida, se nos va acabando un poquito el tiempo antes de, porque realmente el tema es inmenso, inmenso, inmenso. Me gustaría que nos comentes un poquito una lista de prebióticos y una lista de probióticos. vamos a separar los fermentos y el kéfir, ¿sí? Ok, Me imagino que han escuchado del kéfir un poco, ¿no? Son unos sí, nódulos exacto. que ellos al fermentarse están llevando oxigenación y justamente permiten que esa agua sea el cóctel donde que la microbiota pueda recibir esos prebióticos, ¿no? Entonces ya pasamos al lado de los yogur, que también
pueden contener, o si no, son más un asunto de probióticos. Esas serían como las grandes masas, ¿no? Y entonces voy ahí en otro escalón con los alimentos fermentados, ¿no? Que estos se hacen en salmueras y va a depender del tipo de vegetal que vayas a fermentar. Y entonces eso allí ya te está dando otro recurso y se puede comportar como prebiótico o probiótico. Tenemos las mieles, ¿sí? Que lo contienen todo. Entonces queremos separar las cosas y no lo hay. Es lo que hablaba, uno capta y el otro entrega, ¿no? Y me disculpo si, porque ahorita no acabo de recordar en qué orden lo dije, pero este, eh, pero saber que son un complemento. De que si te hablan por separado, recordemos que el marketing está allí para mostrarnos una necesidad y sentir esa ansiedad. Cuando, cuando si nos conocemos un poquito, pero esto es ir a tomarme la chicha sin azúcar de la abuela, ¿sabes? Porque le eché, no sé, solamente la hice con piña, ¿sabes? O el mismo kefir, que a ella le empiezas a agarrar un gustico a la vida con esto, porque para mí los kefir se convirtieron en cócteles y es una tremenda fiesta, ¿no? Entonces va por allí esas dos líneas, ¿no? Comenzaría con básicos de fermento como zanahoria, ¿sí? Tener la visión, ya que tengo la gatica aquí, este, y el de remolacha, Mm. ¿sí? Son las mismas porciones, a un envase de medio kilo, una cucharada de sal bien copada y que cubra el agua. Lo prensas bien, cuadritos pequeños y lo puedes aderezar de otras formas. Le puedes agregar un poquito de sabor. Entonces esa sería la base. Primero, aunque cumplen funciones diferentes, no están separados. Siempre tienen que ir, ¿no? Como cuando tienes un tornillo y una llave. Ah, ok, ok, ya te entendí en la parte esta de conexión. Perfecto. Ujú. Perfecto. Bueno, mi hermosa, sabes que me ha llamado muchísimo este ejercicio que tú comentas ahora del nervio vago y hablando de que justamente es importantísimo el comentar cosas que se puedan llevar a lo cotidiano, cosas que, bueno, primero el comprometerte que en algún otro momento vamos a tener otra conversación en la que podamos, porque realmente es muy vasto este tema de los fermentos, de los prebióticos, entonces Sí, que podamos justamente de lo que tú acababas de hacer ahora, de pronto comentar recetitas, cosas que son como más en lo cotidiano, ¿no es cierto? Pero sí me sí, sí. gustaría, para cerrar, que hagas un poquito este ejercicio de lo que tú comentas de sobarte las piernas y hacer este ejercicio como para tener conexión con el nervio vago y que la gente, los alquimistas, empiezan a sentir realmente esa diferencia, porque estas cosas son de sentir ese momento. Entonces, me gustaría muchísimo que hagas eso, por favor, para poder cerrar y bueno, ya después volvemos para despedirnos. Perfecto. Entramos con una inhalación hasta donde cada uno alcance y luego vamos a girar a la izquierda, luego al centro, inhalamos aquí y exhalamos al llegar al hombro derecho. Inhalamos, llegamos al centro, luego volvemos a cruzar y así hasta completar este, 7 o 12 vueltas. Ok. Yo las primeras veces podía llegar hasta 7, ¿no? Ya en 5 me sentía mareada, pero era porque de verdad estaba en una situación muy complicada, ¿no? Y no por la situación que me estaba sucediendo, sino que el cuerpo capta que es un nivel de emergencia y él colapsa, ¿sabes? Y Ujú, tú ahí ya, o sea, ya va más allá. Sí, me está informando esta situación de que tengo que mejorar, que tengo que cortar vínculos, que tengo que el autorrespeto, todo este tipo de cosas de todas las formas que podamos verlas, pero el cuerpo recibió un impacto y está tratando de acomodarse, ¿no? Entonces, ujú. comprender eso también es importante. Ir paso a paso. Mira, voy a darle hasta 5 porque yo de verdad no hago, ¿sabes? Me acelero como rápido, tal.
sea, cuando ya veo que tengo muchos excesos, o soy muy lento, o soy muy laxo, ¿sí? Ya tengo que empezar a ver que, oye, el cuerpo no se comporta así todo el tiempo, ¿sabes? Él tiene su dinámica cuando se va despertando, cuando está durmiendo, cuando, ¿sabes? Siente una emoción, cuando el sol, qué sé yo, el montón de percepciones que tenemos. Entonces, es cuidar ese impacto. Por eso, para mí fue fundamental empezar a estimular el nervio vago y luego me fui por la linfa, toda esta parte de acá, en las clavículas, tratando de llegar al, aquí a la axila para que baje, pero toquecitos suaves, ¿sí? Porque generalmente se ve que la linfa, ¿sabes? Que es con mucha fuerza para poder hacer drenaje. No, 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 no. Una cosa sencilla para no sobresaturar, porque a veces nos mandan recomendaciones, rituales y lo hacemos nivel pro, como ir a la clase de yoga master teniendo el primer día, ¿sí? Siendo Entonces, y básico. ahí viene un montón de cosas. Entonces, la recomendación en todo esto, para hacer un resumen, es una preparación. Sí, puedo hacerlo con estos ejercicios que te comentaba, pero también con hacer una breve sí, una no tan invasiva desparasitación, ¿sí? Ujú. Porque también me ha ocurrido en consulta que la gente le recomiendo, por ejemplo, la ruda, ¿sí? Sobre todo para las mujeres, nos nivela también lo que es la menstruación y todo ese proceso, ¿no? Pues la primera vez que lo tomé fue justamente para eso y después fue que me enteré que era desparasitante. Entonces, oye, no comiences con la taza llena con medio kilo de ruda. Ven, con unas ramitas, hazte una infusión liviana, ve preparando al cuerpo. Antes no sé cómo era ya, pero a mi abuela aquí en el campo machacaba 7, 8 raíces y esa savia verde, gris, color petróleo, iba directo a desparasitarnos. Entonces ese Mm. asunto era súper traumático, también viendo que hay medicamentos que son muy violentos. Yo me tomo esto y a mí se me quita el tapón. No, o sea, imagínate todo lo que está moviendo el intestino para sacar eso de un solo golpe. Te lesionas, ¿sabes? Y en el proceso, pues barres también. Entonces, vamos a limpiar un poquito, pero entendiendo que que no quede muy lejos, ¿sí? O quizás en simultáneo, tomar los fermentos, si hay kefir, si lo puedes poner a fermentar tú, y, y el proceso de desparasitación, que cada quien lo hará, algunos lo hacen con lechosa, algunos lo hacen con otros medicamentos, pero si lo van a hacer con medicamentos porque es porque hay que ver cuál es la emergencia inmediata, ¿no? Pero ya si puedo sentir control, oye, lo puedo hacer con cosas naturales, si no, establecer Hermoso. protocolos de transición. Bellísimo. Bueno, y por eso te decía, te comprometo para un segundo encuentro para poder hacer justo estos protocolos, comentar un poquito. Y ya después de esta charla, que ha sido más una charla introductoria, comentándoles un poco a los y las alquimistas, podemos conversar. Ya, querida, para partir y poder cerrar este programa que ya se nos fue totalmente de las manos, que quiero pedirte algo que a lo mejor, bueno, no sé, creo que estamos conectadas y lo siento. Si tú fueras prebiótico, probiótico, poniéndote tú, integrándote tú, sintiéndote tú en estos maravillosos microorganismos, ¿qué mensaje nos dieras a los y las alquimistas que este momento te estamos escuchando? En mi primer pensamiento fue relaja la raja, respira un poquito Ujú. para que podamos oxigenar y hacer nuestro trabajo, porque el cuerpo funciona, ¿sabes? Él ya lo sabe hacer, pero queremos controlarlo, que no dejamos que él cumpla sus propios procesos, ¿no? Entonces pasamos, por ejemplo, de un impacto grande a una fiebre o nos enfermamos, pero tratamos de buscar ciertas conexiones que nos indiquen por qué me enfermé de esta manera, pero no vemos el choque y la tensión en la que siempre está el cuerpo. Y entonces sé que esa respuesta, y más porque tengo tendencias a comediante, para que no se vayan a ofender, es una respuesta muy honesta. Uf, relajémonos. Vamos a ver si haciendo el ejercicio del nervio vago, vamos a sentir la diferencia en el cuerpo. Y eso es lo que diría un probiótico y prebiótico, ese trabajo en conjunto de que soy yo y este cuerpo. Hermoso, bellísimo. Perdón, solamente, y con esto ya cerramos.
Este ejercicio del nervio vago, ¿tú lo recomiendas hacer en qué momentos? Eh, yo lo hacía por mis ataques de pánico, lo hacía cuando lo requería, pero Ah, lo necesitabas. ahora sí, porque lo necesitaba, ¿sabes? Muy recomendado para personas con ataques de ansiedad, sobre todo en espectro autista, ¿no? Porque es un ejercicio que los puede ayudar a concentrar, simplemente es cuestión de ponerles ritmo y ellos ya, sí, que me pasó a mí, se me fue de control. Pero en las mañanas, cuando tú haces esta limpieza de la linfa, ¿sabes? Estás ahí perezoso y te limpias y antes de bajar, cuando ya te sientas en la cama, puedes hacerlo. Bueno, O de antes de acuerdo. acostarte para que vayas a dormir más relajado. Más relajadito. Perfecto. Mi querida, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tu conocimiento. Ha sido una charla de lo más entretenida. Y bueno, no sé si quieres decir algo antes de partir, para yo poder hacer el cierre. Bueno, saludos a todas las, ¿cómo que se llama? Los alquimistas. A todos los alquimistas, pero iba a decir a todos los fermentos que hay en nuestros cuerpos, Ah, ok. que están haciendo justamente alquimia. Así Pero, que, sí, literal, literal. literal. Buenísimo. Bueno, mis queridos y mis queridas alquimistas, como siempre, recordándoles que nosotros somos los y las alquimistas de nuestra vida, que nuestro báculo es el corazón, perdón, la voluntad, nuestro gran caldero, el corazón, pero sin embargo siempre contamos con ese gran elixir, que es el amor. Así es que vamos a amarnos muchísimo, muchísimo y a recordar que en nuestras manos está el volvernos los alquimistas. Un abrazo fuerte y será hasta el próximo día sábado. Bendiciones. Disfruten su fin de semana. Este canal es una invitación a pausar, a volver a la calma, a tomar un respiro consciente y retomar lo esencial en la vida. Te invito a elegir al azar el cuento que más te llame. Confía, tu alma sabrá llevarte hacia la medicina que necesitas.